ustedes, mis amados hermanos, amigos, familiares y todos ustedes que nos estén viendo, bienvenidos al canal, donde seguimos en nuestra exploración del aprendizaje de la palabra de Dios. Si no lo han hecho, los invito por favor a que se suscriban al canal y que también prendan las campanitas de notificaciones. Así sabrán cada vez que subimos un video y cuándo lo podrán ver. También les queremos recordar sobre el equipo de oración que está orando por las peticiones. Les estamos queriendo informar de que estamos manteniendo sus peticiones junto con nuestras peticiones para que sí, el Señor junto con ustedes y con nosotros nos pueda oír y pueda llegar a nuestras peticiones delante de su presencia. Así que los animo de que se contacten conmigo si quieren que oremos por alguna petición de ustedes. Les animo de que sigan viendo nuestros videos y esperando que sea de gran bendición para todos ustedes. Hermanos, y pues adelante con el video. Hoy vamos a estar continuando con nuestros estudios bíblicos y vamos a continuar de 1 Tesalonicenses capítulo 4, empezando con el versículo 1. Dice: por los demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Antes de continuar, vamos a orar. Señor amado, te damos las gracias por este día que tú nos has dado y te damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de poder abrir tu palabra, Señor, poderla leer y poderla entender, Señor, a un punto que la podamos aplicar en nuestras vidas. Te pedimos, Señor, de que en este día que vamos a tocar un tema un poco delicado, te pido que tú estés con nosotros, Señor, y que nos ayudes a entender cuál es el significado original de ese texto que tú quieres que entendamos nosotros. Te pedimos que tú seas el centro de cada uno de nosotros y que estés, Señor, conmigo, Señor, para poder interpretar bien tu palabra. Te lo pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como acabamos de leer esos dos versículos, Pablo está queriendo decir a los creyentes de que tal como ellos aprendieron y vieron del apóstol Pablo, de sus amigos y sus compañeros, en cómo ellos estaban viviendo la vida espiritual, Pablo les está diciendo, ya saben cómo vivir la vida espiritual, ya saben vivir la vida santificada. Los animo a que sigan adelante. Muchas personas creen, o por lo menos cuando yo estaba en seminario, cuando estábamos estudiando esta epístola primera de Tesalonicenses capítulo 4, nuestro profesor nos dijo de que en esta primera parte de 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo está queriendo enseñarle a los de Tesalónica cómo vivir la vida de santidad. Pero la cosa es de que si leemos el capítulo 3, podemos ver de que el apóstol Pablo está felicitando por mantener la fe, los tesalonicenses. Así de que primero yo creo que sería la instrucción y después la felicitación por lo que están haciendo. Pero aquí podemos ver de que después de Pablo felicitarlos, les está diciendo, hey, están muy bien, van por muy buen camino. Y Pablo les está diciendo aquí que les sigan de esa misma manera. Pero a pesar de que van bien, Pablo les quiere recordar ciertas cosas, les quiere traer a la luz ciertos aspectos de la vida espiritual. Igual como unos padres dirían, aunque uno esté bien, hijo, me alegro mucho que estés bien, pero por favor ten mucho cuidado, que no confíes en nadie, de que así, bien como vas o lo que sea. Vamos bien, pero nuestros padres, porque se preocupan por nosotros, nos dicen, tengan cuidado, no confíen de personas que no conocen y cosas así. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo. Van bien, pero hay unas cosas que quiero que recuerden y que tengan la luz. Versículo 3 podemos ver cuál es la primera. Por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. La palabra santificación significa ser apartado para la honra y gloria y el servicio para el Señor. En este versículo encontramos dos elementos. El primero es la santificación, en el cual es un proceso cuando uno pasa como creyente estamos en los caminos de Dios, pero todavía hay unas ciertas cosas que no están bien delante de Dios. Pero la santificación es quitar esas partes. Dios nos está ayudando para remover esas partes, para poder tener una comunicación directa y personal con Dios. El segundo elemento es sobre la fornicación. Yo creo que ese es el tema de que Pablo siempre habla en sus epístolas. Los habla en Gálatas, lo habla en Romanos especialmente, lo habla con los Corintios, los habla con todos. ¿Por qué? Porque yo creo que ese es el problema número uno para los creyentes. Tal como le hablan en el Antiguo Testamento con el pueblo hebreo sobre la idolatría. El pueblo, cuando los israelitas estaban en el desierto, ante el monte Sinaí, y que Dios les estaba dando las leyes, el primer mandamiento es: no tendrás otros dioses delante de mí. Pero ¿qué fue lo primero que hicieron los israelitas cuando Moisés se fue a estar con Dios 40 días y 40 noches? En medio de su desesperación, ellos mejor decidieron a construir un becerro de oro que representaba según la presencia de Dios.
y lo estaban adorando como si ese fuera el mismo Dios. Lo primero que Dios les había dicho que no hicieran era lo primero que ellos hacían. Como por ejemplo, a través de la historia podemos no nomás ver el becerro de oro, podemos ver a los Baales, a Será, los dioses de Moab, Kemosh, podemos ver muchos otros dioses. Además, los becerros de oro podemos encontrar en Primera de Reyes o Segunda de Reyes, que es el tipo de Dios más preferido para los israelitas. Porque cuando Jeroboam, rey de Israel, construyó los templos, él construyó becerros de oro, diciendo: he aquí, oh Israel, los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Igual con la fornicación, Pablo nos recuerda: no debemos de fornicar, tenemos que mantenernos sexualmente puros, necesitamos mantenernos fuera de la inmoralidad sexual. Pero desgraciadamente eso es el pecado que más frecuente se encuentra entre los hermanos de la iglesia. Yo escuché una vez un caso de una hermana que estaba en la junta de la iglesia, que ella le dijo al pastor y a los miembros de la junta: hermanos, les voy a pedir que por favor me destituyan del cargo que yo tengo en la junta, porque estoy viviendo en pecado. Reconoció que estaba viviendo en pecado, y en vez de dejar al hombre que con ella estaba saliendo, prefirió dejar de servir a Dios en la junta que ni dejar a la persona con que estaba viendo. A veces es a un extremo que hasta da miedo, porque precisamente de eso se nos advierte, y es lo primero que hacemos: reconocemos hasta que está mal, y aún así lo hacemos. Si recordamos en nuestro último sermón que publicamos sobre las transformaciones, podemos ver de que Dios nos transforma, y Dios está dispuesto a que esa transformación sea algo constante, porque Él conoce nuestro corazón, y Él sabe que somos humanos y que pecamos. Pero Él está dispuesto a renovarnos, a cambiarnos. Pero si tenemos una actitud de que: oh, yo sé que está mal, pero de todas maneras así lo voy a hacer, ¿qué transformación puede haber si vamos a lo mismo? Es como si una mariposa, una oruga, pasara por la transformación de una mariposa vez tras vez. Nunca se oye. Igual como un creyente, tiene que ser un proceso de entrada y salida como nuevo. Y también el proceso de santificación es como la serpiente, que Dios nos da una nueva piel. Pero al pasar el tiempo nos llenamos con pecado, nos llenamos con las cosas malas, nos llenamos con el pecado y con nuestros propios errores. Y Dios se encarga de quitarnos esa antigua piel y darnos una nueva criatura en Él. Él es misericordioso, pero hay que ser de nuestra parte en no caer, porque como preguntan los de Gálatas: ¿hemos de pecar para que la gracia de Dios sobreabunde? De ninguna manera. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tener su esposa en santidad y honor. Mis amados hermanos, aquí es donde decía yo en mi oración que el Señor me ayudara, porque esto es algo muy delicado. Conocemos que en traducción muchas cosas se pierden. Dices una cosa en vez de otra y trae totalmente otro peso a la conversación. Lo digo por experiencia. Cuando yo estaba en la escuela y mi mamá necesitaba un traductor, yo era el que traducía por ella. Y ciertas palabras aquí y allá pueden disminuir la gravedad de un asunto, o pueden totalmente dar otro tema a de lo que se está hablando. Y es exactamente lo que está sucediendo aquí en el versículo 4. El versículo 4, y como conocemos, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y yo decidí meterme un poco al griego cuando me estoy haciendo mis estudios, y también fijarme en otras versiones bíblicas. Y en el griego tiene lo siguiente. Dice: Eidenai haskaton himon tu heitu eskius katastai en haigasmos kaitime. Tomé un poco de griego en la universidad ya hace como 2 años, así que estoy un poco sin pulir, pero estén conmigo en esta parte. Eidenai significa de conocer. Heskatón, himón, significa de cada uno. To es una palabra para él. Heitu, de sí mismo. Skius, recipiente. Katastai significa controlar. En, coincidente, significa en también, como en el español. Haigasmos es una palabra para santidad. Kai es y. Time es honor.
Aquí podemos ver que en conjunto Pablo está diciendo de conocer cada uno el de sí mismo recipiente, controlar en santidad y honor. O como pudiéramos traducirlo, de conocer nuestro propio cuerpo en santidad y honor. La palabra de Dios podemos ver que procura desviar cada vez que habla sobre el cuerpo. De decir cuerpo o corporal o algo así. Como por ejemplo cuando Jesús está delante de los maestros de la ley después de sacar a los mercaderes del templo, ¿qué dice? Destruyan este templo y en 3 días lo voy a reconstruir. Y los maestros de la ley estaban confundidos. ¿Cómo vas tú a destruir este lugar y construirlo en 3 días si duró años en poderse hacer? Cuando se habla sobre que una persona es instrumento del Señor, está hablando que una persona, su cuerpo está haciendo para poder representar la presencia de Dios para otras personas. Su testimonio, su vida, sus palabras, lo que está diciendo. Y ahora vemos que la palabra es recipiente. Muchas personas que yo he preguntado creen de que recipiente, de esa palabra skills, Pablo está pudiendo referirse al parte masculino del hombre. Porque según estadísticas se enseña de que el hombre es más propenso a caer en pecado sexual que una mujer. Claro, cae también, pero más propensos somos nosotros los hombres. Pero también se cree de que Pablo está hablando sobre el recipiente como el cuerpo entero. De que el cuerpo entero empieza primero por la mente, la fornicación, luego pasa por el cuerpo. Y si vemos otras versiones como la versión Dios habla hoy, podemos encontrar que dice, como resultado, cada uno controlar su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor. Porque en primer lugar, un hombre no puede controlar a su esposa de poder vivir en santidad. Uno mismo no puede controlar su cuerpo, su vida para poder vivir una vida de santidad. ¿Por qué? Porque va contra nuestra propia naturaleza. Génesis 6:5 dice que toda la intención de nuestro corazón es hacia el mal. Necesitamos de la ayuda de Dios para poder vivir una vida de santidad. Y un hombre no puede controlar a su esposa para vivir una vida de santidad y honor. Es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo que se puede lograr. Y si seguimos leyendo y estudiando los siguientes versículos, vamos a poder entender de que Pablo se está refiriendo al cuerpo, se está refiriendo a las personas individuales y no a una pareja. Porque si podemos ver las veces que Pablo habla sobre las parejas, él empieza con parejas, termina con parejas, su mero mensaje es para las parejas y no se sale de ese tema. Como por ejemplo, si volteamos a 1 Corintios capítulo 7, él habla sobre los matrimonios y las personas solteras. Él no primero habla con los solteros y dice, miren, esto y esto y esto y esto. Primero habla con los matrimonios y se mantiene en ese contexto del matrimonio. Luego dice que los solteros y las viudas es mejor que se queden solteros y nada más se quedan en este tema. Pero nunca hay un cambio radical de que estamos hablando de esto. En esa otra parte voy a incluir ese pequeño desvío y después me voy a regresar. Vamos a ver que Pablo es muy organizado en sus escritos, porque él fue una persona estudiada. Mejor de lo mejor. Pero viendo qué tan delicado es este tema, vamos a interpretarlo de dos maneras. En el contexto español y en el contexto griego. Si lo tomamos el contexto en español, sin mirar al griego, podemos decir que esta enseñanza es sobre que el hombre tiene que ser un fiel acompañante, un fiel marido, una fiel persona para su esposa. Porque cuando se habla de santidad, en este caso, se está hablando sobre mantenerse en santidad en la cuestión de no irse con otras personas, otras mujeres, o como ya hacen varios con otros hombres, de poder buscar su propio deseo sexual. Sino que Dios ha dado al hombre a su mujer para que puedan disfrutarse uno a otro. Y no nada más de verla como un objeto sexual, sino como verla como la acompañante que Dios ha dado a cada hombre, su ayuda idónea, su compañera para la vida, su teamwork, como se dice en inglés, su trabajo en conjunto para poder llevar la vida día tras día y juntos, claro, con la ayuda de Dios también. Pero si tomamos en el contexto griego, en el contexto original, Pablo está hablando sobre el autocontrol del cuerpo. Y cuando Pablo habla sobre autocontrol, siempre se habla sobre la inmoralidad sexual, de que tenemos que controlar nuestro cuerpo para no caer en pecado de fornicación, en pecados de adulterio. El libro de Proverbios nos repite vez tras vez que la mujer que te dice que ven a acostarte en mi cama y que no se entere mi marido, huye de ella.
Y es lo mismo que está diciendo Pablo. Si estás entrando en una de esas tentaciones, huye de ella. No hagas caso. No hagas caso a los deseos de tu cuerpo porque son hacia el mal. Seguimos de que Pablo habla sobre el controlarse sexualmente, de no fornicar, de mantenerse puro para la honra y gloria del Señor. Versículo 5. No en pasiones de concupiscencias como los gentiles, que no conocen a Dios. La palabra concupiscencia significa, según el diccionario, deseo de bienes materiales o terrenos, y especialmente el deseo sexual. En esa palabra podemos ver aún más de que se está dando sobre sí mismo, sobre una persona en particular, ya sea hombre o mujer. Pero claramente aquí se ha dado la distinción de que no es a una pareja, porque los más propensos en caer en un problema sexual son aquellos que no son casados, que no lo tienen como rutina en parte de su vida matrimonial, que lo tienen de vez en cuando, o que lo tienen allá de rareza. Sino que Pablo está diciendo aquí de que ustedes solteros o ustedes hermanos, hermanas, no caigan en esos pecados, no caigan en esas concupiscencias, no caigan en deseos de bienes, no caigan en avaricia, no caigan en esos deseos, pero más que nada tengan cuidado con el deseo sexual. Controlen sus cuerpos, controlen sus deseos, porque en hacerlo honramos a Dios. Versículo 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Agraviar significa causar un perjuicio o una ofensa. Y creo que eso es, además de la fornicación, es algo muy difícil para nosotros como creyentes en hacer. Como por ejemplo que un joven llegue a una iglesia y llegue todo tatuado y con ropas diferentes. No nos da por pensar de que a lo mejor esa persona está entrando en la iglesia solamente con aquello que tiene puesto y dispuesto a cambiar. Si no pensamos de que esa persona es de lo peor y que puede venir a causar estragos en la iglesia. Pero si a veces damos la oportunidad de esa persona de que venga, explique su historia, de que hable con alguien, que hable con un líder, con un pastor y que explique todo lo que ha sucedido, podemos ser de bendición. En cambio, si estamos con agraviarnos unos a otros como lo hacemos varias veces, ¿de qué beneficio podremos ayudar? Y fijemos en esto, que el Señor es vengativo sobre estas cosas. ¿Pero por qué? Por lo regular, cuando uno hace una venganza es porque es algo que te hicieron a ti. Pero el Señor se está vengando sobre las personas que causan un prejuicio, que juzgan a alguien sin conocer. ¿Por qué? Porque precisamente sin conocer a alguien empezamos a juzgar y no damos una oportunidad de que esa persona por el cual Cristo murió venga y acepte su perdón. Si no dejamos de agraviarnos unos a otros, va a haber menos personas de la calle convirtiéndose. Si dejamos de hacer todo eso, va a haber más personas queriendo entrar a la iglesia, porque no va a haber nadie que los juzgue por su vida o por su exterior. Y honestamente, ¿quién somos nosotros para poder juzgar? Si en la adúltera Jesús dijo, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, mi Señor, pues yo tampoco lo haré. Si Él no lo hizo con la mujer que adulteró, sabiendo que adulteró, no la juzgó, la ayudó, le dijo, ve, no peques más. ¿Quién somos nosotros para decir, oh, aquel, oh, que parece que hizo esto y lo otro?
sobre esos temas en particular. No nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación, a un cambio de todos los días, de morir a nosotros mismos, de quitarnos una antigua piel, de ponernos una nueva persona, de ponernos una nueva piel en el nombre de Jesús, ser nuevas criaturas todas las mañanas, porque sus promesas son nuevas cada mañana. Si sus promesas lo son, también nosotros deberíamos hacerlos para poder ser merecedoras de esas bendiciones. Versículo 9. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Aquí está claro el punto que yo hice al empezar. Pablo está usando este tiempo no para decir, hermanos, está esta falta, ni necesitan corregirse. Porque en capítulo 3, Pablo está: felicidades, los amo, son mi gloria y mi bendición, mi gloria y gozo y por lo demás. Y Pablo está diciendo aquí: yo no tengo necesidad sobre escribirles sobre el amor fraternal, porque ustedes son campeones en este tema. Sino que Pablo les está usando para recordarles: van bien, los felicito, son mi orgullo. Pero no se les olviden de tener cuidado con la inmoralidad sexual. No se olviden de no agraviarnos unos a otros. Van bien, pero no se les olvide de que tal como por Cristo murió por ti, murió por aquel. Versículo 11 y 12. Una paliza bien dura para varios. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Versículo 11. Vamos a volver a repetir este versículo preferido de todos los pastores que no tienen trabajo. Dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera como os hemos enseñado. Cuando una persona habla sobre un tema vez tras vez, como lo hace el apóstol Pablo, tiene que tener algo que lo respalde, porque si no, es, digamos, un hablador, una persona que es de un doble cara. Pero a través de los libros de los Hechos podemos ver de que cuando Pablo estaba en un lugar, él trabajaba. Podemos ver varias veces que les he explicado en los últimos videos sobre ese estudio, de que Pablo les está diciendo de que él ha sido ejemplo de conducta, de manera de vivir, no nomás en la vida de creyente, sino en la vida de todos los días, de que se puede trabajar, de que se puede ir a ayudar a los demás en el trabajo cotidiano. ¿Por qué? ¿O para qué? Para cuando surja una necesidad en la casa de Dios, no estar exprimiendo a los pobres hermanos de que tienen que diezmar, de que tienen que dar dinero. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, en sus primeros 1200 años, en los tiempos de Martín Lutero, ¿qué estaba haciendo la Iglesia Católica? Estaba diciendo: compren esa indulgencia por tal precio y podrán sacar a alguien del purgatorio y mandarlo al cielo. La gente, como no sabía, pagaba. ¿Y ese dinero a dónde iba? A hacer las basílicas, a hacer los grandes y hermosos iglesias que conocemos que están en Europa. Pero Pablo dice que si os falta algo, trabajen. Trabajar con vuestras manos, como él y su equipo los ha enseñado, para que cuando llegue alguna necesidad de algo, no tengan necesidad de nada. De al contrario, de ser de bendición para los demás. Porque eso es lo que la iglesia siempre ha sido. Cuando todo el mundo se ha visto negro y pobre y al borde de la calamidad, la iglesia siempre ha estado ahí para poder ayudar. Cuando en medio de la plaga negra, cuando toda la gente se estaba enfermando, una crisis peor que el COVID-19, ¿quiénes estaban en las calles predicando y dándole comer a las personas que están aisladas de los demás? Los cristianos, los creyentes. ¿Por qué? Porque ellos tenían verdaderamente el amor
a unos a otros, como Pablo les está explicando. Y al final, cuando llegó los tiempos de necesidad, no nomás tenían ellos para sí mismos, sino tenían también para compartir con los demás. Mis amados hermanos, aquí lo dejamos, porque lo demás es un tema muy largo. Es un tema muy de investigarle mucho, de usar mucho tiempo. Y yo creo que con usar con el griego hemos invertido bastante tiempo para un video y para su atención. El siguiente tema que vamos a estar hablando va a ser sobre la segunda venida de Cristo. Hay mucha controversia, mucho pensamiento, diferentes teologías sobre cómo va a venir Cristo, a cuándo, sobre el milenio, sobre muchas cosas. Y yo quisiera dedicarle a ese tema su propio video y su propio tiempo. Pero además de eso, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Realmente ha sido un honor poderles compartir la palabra como siempre. Y por favor, no se nos olviden de suscribirse a nuestro canal y prender la campanita de notificación. Así sabrán cada vez que subimos un video y cuándo lo podrán ver. Y pues que el Señor me los bendiga y hasta el próximo video.